bueno, para introducir y para que sepan quiénes somos y dónde venimos y por qué estamos hablando este día de este tema, esta soy yo, soy Tania Leiva, yo soy creadora de una empresa que se llama Synapsis Consulting. La empresa se especializa en análisis de negocio, de análisis de datos internos o externos. ¿Y qué es eso? Análisis de datos internos es análisis de procesos, de eficiencia, de satisfacción del cliente, de qué servicios consumen más las personas o los clientes en negocios en particular, etcétera. Además, acá está pues toda la experiencia que hemos desarrollado a través ya de 10 años trabajando en modelos de negocio por toda Latinoamérica y pues trabajando para proyectos, afortunadamente, con organismos internacionales. De ahí que hemos sacado esta valiosa información que les queremos compartir el día de hoy, ya que clientes que hemos tenido son personas que están a cargo, que administran su propio consultorio y que en realidad tiene ciertas complejidades muy particulares porque es un giro de negocio especial, o sea, tiene ciertos estándares, ciertas características, la manera en que se trabaja, se atiende, etcétera. Tiene esas particularidades que afortunadamente, gracias a Dios, hemos podido acompañar a personas para que puedan administrar y mejorar sus procesos diarios y así pues optimizarlo. Como les comentaba, Synapsis, somos científicos de datos y analistas de negocio. Estas herramientas de análisis las utilizamos para acompañar negocios y pues ayudarlos a mejorar, creándole los planes, identificando qué está bien, qué oportunidades pueden explotar y además también hacemos pues lo que estamos haciendo el día de hoy, un pequeño pues taller o una pequeña charla que esperamos sea de provecho para cada uno de ustedes. Muy bien, iniciando con el tema, ¿por qué estamos hablando el día de hoy de procesos y cómo organizo mi negocio, mi consultorio? Al inicio, cuando las personas estudian o se dedican a la salud, su meta es, bueno, voy a tener un consultorio, voy a tener una clínica, me voy a reunir con varios colegas para hacerlo, voy a tenerlo yo por mi propia cuenta, etcétera. La complejidad del médico, del doctor o del especialista es que está todo el día con sus clientes atendiéndolos, ya que el trabajo depende de sus manos, de su conocimiento técnico y profesional que no le puede delegar a cualquier persona. El día que se puede delegar es porque se contrató a otro especialista que puede asumir este trabajo. Entonces, mientras la persona a cargo, el doctor, el dueño del negocio, del consultorio, está desarrollando pues su negocio, haciéndolo crecer, tiene que lidiar con también las tareas administrativas, lo que le pasa a los demás emprendedores y empresarios, con la complejidad que todo el día están sus manos ocupadas atendiendo a los clientes. Y no puede pues contratar a alguien que te haga las ventas como puedes hacerlo en una tienda o que atienda a los clientes directamente, no lo puedes delegar tan rápido porque es un trabajo sumamente especializado. Entonces, uno de los problemas que hemos identificado con nuestros clientes, dueños de un consultorio, es que la parte administrativa es en realidad todo un tema porque además no es el área de su especialización. Cosa que es normal y que no debemos sentirnos mal por esto porque efectivamente su especialización es otra. Entonces, eso es algo que tienen que aprender a la brava o a la mala. Entonces, los objetivos del día de hoy para que estemos súper claros qué es lo que queremos que se lleven y en este tiempo, que en realidad pues es corto, sin embargo, le vamos a sacar todo el provecho, es que tengan soluciones, identificar primero y entender cuáles son los problemas principales que ya se han estudiado internacionalmente para consultorios y especialistas en la salud y además 3 soluciones con sus pasos respectivos para que el día de hoy ustedes se puedan llevar algo que hacer, algo tangible, algo práctico, y no solamente pues saber que alguien más los comprende en este mundo, sus complejidades, sino que algo que puedan poner en práctica, que es la idea de todo lo que nosotros desarrollamos, pues poner las manos a la obra, básicamente, y al final, pues las preguntas que ustedes tengan o los comentarios que puedan tener, pues por supuesto, más que contentos y anuentes a recibirlos. Ok, acompáñenme a escuchar esta triste historia. Es el caso de Ana, que es odontóloga. Este es el día normal de ella en su consultorio. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Ana tiene consulta con diferentes pacientes desde que inicia a las 9 de la mañana hasta aproximadamente a las 5 de la tarde, logrando un descanso para almorzar de 30 minutos y algunos días, pues posiblemente no, porque tal vez en su almuerzo tiene que atender otras cosas, ya sea personales o del mismo negocio. En algunas ocasiones atiende a personas incluso después de las 5 de la tarde o en horarios que había preparado para descansar o para hacer otras cosas.
Su asistente ha estado distraída, lo que ha impactado su rendimiento. No ha hecho algunas confirmaciones de citas, no hace publicaciones en redes sociales como se había acordado con ella, ¿verdad? Como Ana le había solicitado. Además, no le solicita a los clientes que llenen la encuesta de satisfacción una vez que salen de consulta. Encuesta que además se hizo hace como 2 años y Ana quiere actualizar y no sabe y no entiende en realidad cómo hacerlo, no ha podido sacarle el tiempo porque eso se lo hizo una persona, una amistad, un familiar. Después, cada vez que llega un proveedor, deben interrumpir a la doctora que está en consulta porque hay ciertos aspectos de la consulta que solo ella sabe, pues, al 100%. Los expedientes de cada cliente se hacen muy extensos, difíciles de manejar, lo mismo con el proceso de recordatorio de citas, es manual completamente. Ana quisiera conocer más a sus clientes para saber si existen otros servicios o alianzas que puede hacer porque hay mucha competencia. Y además, los clientes que llegan a su consultorio es por referencia. Mis clientes, mis pacientes están tan contentos que me referencian con alguien más. Sin embargo, sé que no vienen por redes sociales, sé que no tengo ningún otro canal de venta más que la recomendación de mis clientes, cosa que le preocupa a Ana porque ella quiere generar diferentes lugares para poder obtener esta proyección, esta visibilidad con sus clientes. Además, ella no tiene idea cuál es su ingreso al mes, su gasto al mes detallado, el propio y del consultorio. No sabe su punto de equilibrio, es decir, el punto donde empezamos a ganar o perder. No sabe cuáles son sus citas al día, cuando llega al consultorio, ya que como el proceso es manual, entonces es un secreto al 100% que guarda su asistente. Y hoy se encuentra pidiéndole a Dios que no se le vaya a su asistente porque además, si se le va, a ella le corresponde el proceso de reclutamiento. Ana es su propia oficina de recursos humanos. En realidad, Ana está bastante abrumada por todo este trabajo porque esto le lleva a pensar todo el día en el trabajo, mientras va a dormir, pensar en lo que no ha hecho y cosas que están pendientes y además cosas que ella no sabe cómo manejar correctamente. Ella sabe que algo se le está saliendo de las manos y que hay mejores maneras de hacerlo, pero ella no es consciente de cuál es la mejor manera. Ahora veamos la otra cara de la moneda, que es Rebeca, la asistente de Ana. Rebeca tiene una situación personal que ha querido conversar con Ana, razón por la cual es la que está distraída, pero en el consultorio todo es un corre-corre y ella no ha podido conversar como desea. Ana le pide que colabore subiendo información a redes, pero lo que pasa con Rebeca es que ella no sabe bien a qué información puede subir, no sabe qué es útil, qué no, porque no es el área de su experiencia. Y además cuando él lo sube, ella siente que nada pasa, cree que no queda bien, no hay interacciones, no hay nada, y además ella tampoco tiene tiempo de observar esa área, de ver si efectivamente están teniendo reacciones por ahí, si les preguntan, si alguien hace consultas acerca de las citas, de los precios, etcétera. Y aunque quisiera, pues no tiene el tiempo. El proceso de confirmar citas, archivar, atender pacientes cuando llegan, llevarlos a la sala de consultas, asistir a Ana en las consultas que en ocasiones requiere, por supuesto, de su apoyo, pedirles que llenen esta encuesta, que además ya no saben ni para qué sirve esa encuesta, recordarle a la doctora sus compromisos, atender proveedores que ella se la ha jugado, entre comillas, para poder entender cuáles son las particularidades de cada proveedor, ya que Ana, aunque ha querido explicarle, no ha podido sacar el tiempo al 100% para poder alinear ese proceso con ella y saber qué tiene que decirle a cada uno. Además, verificar que todo esté rechinante y limpio, que cumplen con todas las condiciones para poder atender a los clientes, porque por supuesto es un consultorio, no pueden relajarse con ciertos aspectos de higiene. Y eso obviamente la tiene bastante ocupada. Rebeca aprecia mucho a Ana, pero de no mejorar la situación, ella deberá irse. Y lo cierto es que esto le pasó al asistente anterior y al asistente anterior. Por eso a Ana le preocupa mucho tener que pasar nuevamente por el proceso de reclutar, porque en los tiempos que no tiene asistente, si ahora es difícil, sin asistente se le complica aún más. Ok, ¿cuál es el problema aquí? Vamos a identificar cuál es el error y qué es lo que está sucediendo y cómo podemos trabajar. Según Medical Economics, que es una revista que realiza investigaciones acerca de la salud a nivel internacional, de 200,000 entrevistados en el año 2019, el 79% confirmó tener esta lista de problemas. Y se cree por la investigación y por la experiencia que ellos tienen que en realidad es un problema bastante común, no solamente
en ese grupo de estudio, sino que es algo bastante generalizado y que es algo que cada quien tiene que lidiar cada vez que tiene un consultorio o que decide abrir este tipo de negocio. El primero es el manejo de procesos, a manejarlos con claridad, delegar, saber qué hacer, qué no hacer, qué tiene valor agregado, qué no, etcétera. Después el síndrome de burnout, es decir, quemarse por estrés o exceso de trabajo. Los doctores y los especialistas en la salud tienen las manos llenísimas de trabajo y tienen además la carga que el negocio depende de su especialidad y que ellos estén trabajando. El papeleo, mucho en expedientes y otras tareas pues que requieren tal vez por ley o por algún tipo de requisito, por control de pacientes, por responsabilidad inclusive, ejecutarse. Y por último, el manejo de tareas manualmente, es decir, no se automatiza, no existe una manera estándar de hacer las cosas. Si como en el caso de Ana, estoy cambiando constantemente de asistente, tal vez cada asistente empieza a hacerlo de forma distinta porque no existe ningún parámetro del cual se pueda apoyar, al menos no con claridad. Y además, según el país o región, los requerimientos legales o de las aseguradoras también le agregan mucha complejidad a sus negocios. Además, recordemos a todo esto, un consultorio es un negocio y como tal se debe tratar. En la experiencia que tenemos trabajando en acompañamiento empresarial, hemos visto que hay un proceso en muchas personas en donde se dan cuenta que efectivamente es un emprendimiento, que lo que tienen, que tal vez han estudiado o han desarrollado su carrera para mi fin, mi objetivo es sí, tener mi consultorio, porque eso es lo que hago, para eso estoy estudiando, para eso me especialicé. Sin embargo, muchos tal vez no han llegado a ese hallazgo que tiene que manejarse como un modelo de negocio, que tiene estructura, que es un proceso integral, que el servicio al cliente impacta las ventas y que las ventas impactan las finanzas y las finanzas la contabilidad y la contabilidad la toma de decisiones y las decisiones la mejora de negocio, lo que cual impacta el servicio al cliente nuevamente. Es decir, es un proceso integral, es un organismo que tenemos que cuidar cada área porque todas se impactan mutuamente. Entonces, en el momento donde no estamos prestando atención alguna o donde no se ejecuta de la manera que se requiere, vamos a tener un problema. Por eso también es importante pasar, si usted aún no lo ha identificado, no lo ha visto de esta forma, la gran recomendación es sepa que tiene un modelo de negocio en sus manos y como tal también se debe administrar. Ahora, vamos a ir a las soluciones. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué podemos trabajar? Hemos estructurado estas soluciones en función de los problemas que acabamos de ver. Vamos a dar pues una serie de lineamientos o recomendaciones paso a paso de cómo se pueden ejecutar estas soluciones en sus consultorios o en sus negocios para que así puedan eliminar esta problemática. Muy importante al final, si tienen preguntas concretas con respecto a cómo ejecutar algo, tienen un caso en especial que les gustaría consultar, con mucho gusto pueden enviar la pregunta y la vamos a atender. De momento, voy a tratar de hacerlo de la forma más estructurada posible para que quede claro este paso a paso. Muy bien. Primero con el tema de procesos administrativos. El punto uno es, o el punto A en este tema es, debe entender cómo categorizarlos. Cuando estamos hablando de un modelo de negocio, de un negocio en sí, tenemos dos tipos de procesos diferentes, dos grandes categorías. Uno es el corazón de la empresa, es decir, lo que hace que funcione, la razón de ser de ese negocio. Por ejemplo, en un restaurante, claramente es cocinar, ¿verdad? Ese es el corazón de la empresa. Si no se cocina, pues no se crean los productos que se están vendiendo, que son platillos, etcétera. En este caso, el corazón de su empresa es los pacientes, el manejo de los pacientes, la atención, la selección de los utensilios y medicamentos que se requieren o la compra de los mismos, el manejo de las citas, los diagnósticos, el seguimiento del paciente en términos de sus condiciones de salud. Y la otra parte son los procesos administrativos que se deben ejecutar para que en sí todo funcione como un organismo completo. Entonces veámoslo como que el primero es el corazón y el otro son las extremidades, los brazos, las piernas, lo que hace que camine todo esto para que pueda tener pues una ganancia en general. Esto es confirmar las citas, cuestiones administrativas, administrar el personal, supervisarlo, tener esta conversación como en el caso que les planteaba al inicio, que Ana sabe que le pasa algo a Rebeca, entonces que se sienten y conversen.
para comprender qué se puede hacer, etcétera, porque también estamos trabajando pues claramente con seres humanos que necesitan apoyo, conversar, supervisión, necesitan ese liderazgo presente, entonces esa parte es importante. Recepción de proveedores, compras, pagos, el análisis financiero y la contabilidad, manejo de redes sociales, entre otras. Según también el tipo de especialidad a la que se dediquen, puede ser que existan algunas variaciones, pero en general esos componentes los deben tener cualquier negocio dedicado a la salud. Ahora, una vez que usted entiende cuál es la diferencia y cuáles son las categorías, el segundo paso es que vamos a asignar tareas a la persona correcta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En muchas ocasiones nos encontramos nosotros haciendo tareas que podemos delegar a otra persona si existe la claridad de cómo se ejecuta esa tarea. Entonces, en el corazón de la empresa, normalmente la mayoría va a depender del doctor, porque por supuesto es quien atiende, quien examina al paciente, quien diagnostica, quien es la persona que se encarga de ese trabajo que es lo que le da vida a la empresa como un todo. Estas tareas, vamos a entender cuál de estas yo puedo delegarle a un asistente. Por ejemplo, el manejo de citas es desde recibir a la persona, confirmarle la cita, darle seguimiento si la cancela. Si tengo un cliente, por ejemplo, un paciente que tiene que ir cada 3 meses por X motivo, y pasaron 4 meses porque no vino, darle seguimiento, recordarle, aunque no me haya puesto la cita, tengo que estar detrás de esta persona, ¿verdad? Para poder darle el servicio que se requiere, máximo que estamos hablando de temas de salud, que son súper importantes. Además, en la parte de procesos administrativos, hay cosas que se pueden delegar al asistente, hay cosas que pueden delegarse a servicios profesionales. Tal es el caso, por ejemplo, de contratación de personal, de la especialización dedicada a recurso humano, que sí existen empresas reclutadoras, pero también existen personas que hacen esto tipo freelancer, como servicios directos que se pueden ofrecer. Lo mismo que la contabilidad o el análisis financiero, es algo que se puede subcontratar. Y además que en la actualidad, debido a que somos una economía dedicada a servicios, muchos especialistas y profesionales se están dedicando a hacer esto por cuenta propia, lo cual también hace los precios un poco más competitivos versus contratar agencias especializadas que atienden a empresas mucho más grandes. Entonces usted dice, bueno, es que si yo quiero contratar, pero yo no sé si me alcanza, pues es un tema de validar en el mercado si efectivamente existe algún especialista en áreas que no son de su competencia, que usted no tiene tiempo de manejar o que simplemente no entiende o no sabe cómo manejarlas, para poder hacer un plan que sea conveniente y que le dé soporte en los momentos que lo necesita. Además, bueno, tenemos la parte de recepción de proveedores, cómo se ejecutan las compras, los pagos, etcétera. Todo esto, después que identificamos cuál es mi corazón y cuáles son los procesos administrativos, yo los voy a delegar. Una vez que yo sé quién los va a hacer, voy a proceder a escribir o a estandarizar o a establecer cómo se hace. En esta parte de cómo se hace es muy importante. El discurso no es que se hagan manuales tipo certificación ISO 9001, ¿verdad? Que son de 200.000 páginas cada una, que dice paso a paso, abra la puerta, cierre la puerta, camine hasta la recepción, conteste el teléfono. O sea, no, efectivamente no es así y no es requerido para este caso en particular. El tema es que exista una claridad de cómo se hacen las cosas. Entonces, en la parte de procedimientos médicos, en realidad ahí no hay mayor cosa que documentar, a excepción de algún estándar que por servicio al cliente usted quiera dar como un adicional, estrategias de comunicación con el paciente una vez que llega, esos adicionales o esos pluses, pero en sí la parte de diagnosticar, de analizar, de ver al paciente, pues eso viene ya del conocimiento de la especialización médica que tenga pues el doctor a cargo o la persona que esté atendiendo al paciente. Además, muy importante, en esta parte del corazón, por eso les mencionaba también que estamos haciendo adicional, es muy importante, siendo que existen muchos consultorios de diversas especializaciones, ¿qué estamos haciendo nosotros diferente versus los demás consultorios? Eso es muy importante y tal vez sí está asociado al tema de procesos, pero está mucho más asociado a la parte del modelo de negocio, competitividad, etcétera, porque sí tiene que haber un plus.
claramente, y esto lo digo desde mi óptica de paciente. Yo, en realidad, hay doctores que me han atendido en mi vida que yo me siento muy bien de verlos porque me atienden muy bien. Quisiera no tener que verlos porque quisiera no estar enferma. Sin embargo, me reconforta mucho saber que llego a un lugar en donde me tratan con gentileza, en donde tal vez si me ven una vez al año recuerdan mi nombre, o al menos antes de que yo llegue buscan cuál es mi nombre y todos me hablan como si me conocieran de toda la vida, etcétera. Ese tipo de cosas definitivamente me hacen volver y me hacen sentir muy bien. Si usted quiere hacer eso, que sus clientes se sientan como en su casa, en un lugar seguro, refugiados, tranquilos, que aparte que ya tiene tal vez posiblemente algún padecimiento, alguna calamidad o alguna razón que lo está llevando a atender su salud, darle esa comodidad y esa tranquilidad lo tiene que transformar en un proceso para que usted pueda decirle a las personas y transformarlo en un proceso de nuevo. No es algo súper trabajoso, no es crear un manual de 2.000 millones de páginas, sino es alinear con su personal. Bueno, cuando las personas lleguen siempre vamos a hacer esto. Siempre se les va a ofrecer un té mientras están esperando. No importa que digan que no, siempre se les va a ofrecer. O qué sé yo, lo del nombre que les decía. Todo el mundo va a estar alineado cuál es el nombre de la persona que viene. Y no va a ser como, ¿cómo se llama usted? ¿Quién es usted? No, yo soy consciente de quién está viniendo a la cita y de una vez la saludo, etcétera, aunque ni me acuerde la cara de esa persona. Por ejemplo, esas instrucciones, aunque estén en un papel, no importa que sean estén escritos en un cuaderno, que sea el cuaderno que todos leen, que esté en un lugar visible, que todos sepan que usted tiene que seguir esas instrucciones siempre. Entonces, aunque sean 1, 2, 3, 4, 5 puntos que están claramente establecidos en una servilleta, esa servilleta es la que todos van a leer y van a seguir y eso le va a ayudar mucho. Poder darle esa estructura lógica a lo que usted quiere dar como un adicional. Después vamos a crear también el procedimiento para toda la parte de confirmación de citas, administración de personal, seguimiento del paciente en caso de que se esté haciendo un seguimiento, qué sé yo, normalmente en los consultorios no se hace pues en términos de pagos, etcétera, pero tal vez lo que les digo, como que el paciente es medio escurridizo con el tema de confirmar la cita, todo ese trabajo, pero ya del lado administrativo. El seguimiento del paciente que estamos viendo en el procedimiento, en la parte primera, estamos hablando ya de temas de salud, como una persona que en realidad tal vez sí tiene un padecimiento pues crítico o que hay que vigilar de cerca o que en los próximos días es crítico que la persona esté bien, aun cuando esté en su casa, pues hacerle esa llamadita y decirle cómo siguió, queremos saber si se complicó, qué pasó, ¿verdad? Y esta otra parte, donde decimos seguimiento, es como más bien de la cita, de ofrecerle algo de fidelización, de planes de fidelización de cliente, etc. Entonces, de igual manera, vamos a tener, ya sea crear el procedimiento, como les digo, aunque sea en un cuaderno, en una servilleta, o vamos a alinear a nivel contractual o a nivel de acuerdos con el profesional a cargo que me esté brindando ese servicio. Que eso es algo que pasa mucho en los emprendimientos en general, que las personas no hacen. Por ejemplo, si usted tiene con su contador una comunicación directa y clara todos los meses acerca de cuál es el estado financiero de su empresa, es bueno que lo aclaren, que lo establezcan de un principio cuando se le contratan los servicios, de mi expectativa es mínimo, que tengamos una reunión de 1 hora al mes. O que usted me envíe un resumen, no tengamos reunión porque no tengo tiempo, pero envíeme un resumen a mi correo donde esté en rojo lo que está malo, en verde lo que está bueno y póngame en grande, este es el número, este es su balance del mes. Esos son sus ingresos, sus gastos y listo. O sea, como alineen un mecanismo de comunicación claro con su contador, porque sí pasa mucho que pues les hacen la contabilidad, se los presentan, etcétera, pues aquí en facturación electrónica ahora hay muchos reportes, etcétera, pero eso nadie lo ve y no hay comunicación claramente establecida. Y la comunicación es algo supremamente importante que muchísimos negocios hacen mal, que producen muchísimos problemas y que la gente no le presta atención porque piensan que es algo no relevante o algo que cualquiera línea o algo que tal vez no importa tanto, es importantísimo. Entonces puede alinear eso con ellos. Otro ejemplo es con redes sociales. Si usted contrata a alguien para que le maneje las redes sociales, pasa mucho que me dicen, bueno, es que yo le pago a esta persona, pero no veo ningún efecto, no pasa nada. Es porque no se están alineando también objetivos con una persona que le maneje redes sociales. Tiene que establecer claramente que si en los próximos 3 meses usted me va a manejar a mí las redes, en esos 3 meses yo tengo que ver mínimo duplicado lo que yo le pagué a usted. Si yo le pagué $100 a alguien para que me maneje redes sociales,
bueno, yo tengo que haber recibido $200 por ese manejo de redes, alguna venta de $200 como para pagarme ese gasto y además tener una ganancia. ¿Cómo sé yo de esos $200 que recibí por redes sociales? Con la simple pregunta a los clientes nuevos, ¿cómo supo de nosotros? Muchas personas hacen esa pregunta, la mayoría no le da seguimiento a la respuesta, pero es muy importante que hagamos preguntas tan sencillas como esas, porque eso nos da información valiosísima de si los canales de comunicación o de ventas que estamos tratando de utilizar funcionan. Y es una pregunta que mientras la persona está pagando, la recepcionista, la persona, el asistente, la persona que le cobra, puede hacerle la consulta. ¿Cómo supo de nosotros? Entonces, de X manera, ok. Y lo puede apuntar en un lugar, en un Excel, de nuevo, en un cuaderno, donde sea, pero eso después se puede resumir y yo puedo estarme dando cuenta de dónde está llegando la gente, ¿verdad? Incluso el doctor cuando ve a la persona, me dicen que usted es nueva y cómo supo de nosotros, sí, así, ¿verdad? O en formularios que a uno lo hacen llenar al principio con todas las cuestiones de salud. El tema, si usted ya lo está preguntando, genial, pero mi pregunta de vuelta sería, ¿lo está analizando con frecuencia? ¿Sabe efectivamente cuáles son ahí sus porcentajes? Entonces, es importante que lo revise. Por último, ¿cuánto dedicarle a cada uno? ¿Cuánto dedicarle? Me refiero en tiempo. Entonces, la cantidad de pacientes que usted recibe a la semana surge o debería surgir del ingreso que usted desea o necesita tener. Claramente, si usted está en la capacidad de recibir mucho más, lo puede hacer. Sin embargo, ese tiene que ser como su monto mínimo de pacientes. Es decir, si usted desea ganar $100 por semana, para poner un ejemplo muy sencillo, y cobra $10, debe tener al menos 10 clientes a la semana. ¿De dónde sale ese 100%? Que ahí les pongo la nota. Tiene que estar considerando sus gastos y sus ganancias. Es decir, yo sé cuál es mi punto de equilibrio, yo sé que mínimo para que el consultorio salga todos los meses, yo tengo que ganar esos $100 y en esos $100 ya está incorporado mi salario, porque no es como que lo que me sobra es mío, no. En el final del día, lo que usted establece en ese número tiene que ser lo que usted gasta, lo que le paga el asistente, lo que paga de alquiler, lo que compró al proveedor, etcétera, su salario y además un porcentaje que sea la ganancia que le está quedando todos los meses al consultorio, esa reserva. Puede ser un ahorro, es capital de trabajo para que en el futuro usted invierta. Bueno, ya quiero comprar otra silla, bueno, no voy a recurrir a un préstamo, tengo aquí mi fondo para generar este nuevo activo, para comprarlo, para generar ese capital de trabajo. Siempre tengo que tener una ganancia. Y de ahí tiene que surgir el cálculo aproximado de cuántos clientes y la tarifa también, bueno, las tarifas están reguladas en el caso particular de ustedes, pero la cantidad de clientes que voy a atender. Después, las tareas de su asistente o de la persona que trabaje con usted tiene que corresponder a un porcentaje del tiempo que dedica. Es decir, si la persona trabaja 48 horas a la semana, bueno, entonces mínimo tiene que trabajar el 40% de ese tiempo en aspectos relacionados puramente del consultorio, en el tema de las citas, en el tema de asistencia, de, qué sé yo, si tiene que hacer algún trabajo, alguna limpieza especial, alguna maquinaria, etcétera. Ese tipo de cosas tiene que estar ahí. Y el 60% restante se divide en tareas administrativas. Por ejemplo, si ustedes subcontratan el servicio de un contador, no lo tienen ahí, pues posiblemente el contador va a necesitar un contacto que le envíe alguna información, que le confirme algún tipo de gasto, ese tipo de cosas. O pues el tema de lo que les digo, vigilar la limpieza del consultorio, etcétera. Esas tareitas administrativas las podemos poner ahí. Si la misma persona pues va a hacer, alguien les hace las imágenes y ustedes esperan que el asistente lo suba en redes sociales, por ejemplo, lo están haciendo de esa manera, entonces en ese 60% tiene que incluirse. Es la recomendación del el estándar que aproximadamente deberían manejar. Eh, Claramente, ¿por qué 40-60? Porque el 40% está dedicado exclusivamente a tareas del consultorio, son la mayoría. El 60% es un picadillo de tiempos dividido en otras tareas, pero lo que es más importante es el tema del consultorio porque es el corazón y en donde ustedes necesitan asistencia para no llenarse las manos de trabajo que alguien más puede elaborar. Entonces, en resumen de esta primera parte o de este primer problema a tratar, se debe entender cómo categorizar los procesos, debemos asignar tareas a la persona correcta,
debemos definir cómo se debe hacer y el tiempo prudencial para cada uno de ellos. Entonces, en resumen, eso es lo que tenemos que hacer en la primera parte para poder analizar los procesos. Sí requiere un tiempo, sí requiere pues dedicar o tomar de lo que ustedes están haciendo para poder ordenar esto, pero véanlo de esta manera, es una inversión, es un tiempo que ustedes van a sacar una vez para poder administrar y ordenar esto de una vez por todas y van a ver los resultados en los meses siguientes, porque esta limpieza y afinar esto les va a ayudar considerablemente. Entonces es crítico que lo puedan hacer de esta manera. Ok, ahora, hacia el segundo problema, gerenciar el negocio. Ese es el problema del síndrome del burnout. Es decir, posiblemente ustedes están quemados, cansados, estresados de todo el trabajo que tienen que hacer. Y como decía, muchos de ellos posiblemente no del área de su experiencia y que no tienen que saber necesariamente. Acá puede hacer una lista de sus métricas clave o la información que por mes usted quiere revisar. Y además les va a solicitar como parte de las tareas administrativas de su asistente o al profesional específico que le envíe esa información. ¿Como qué tipo de información? Cantidad de clientes viven como superiores, los padecimientos, los sumen, el ventas, quién es recurrente, quién está fidelizado, quién no, servicios completos. Si ustedes hicieron alguna estrategia de fidelización, alguna promoción, tienen que tener después pues una evaluación o una información de si eso funcionó o no, y que no sea inversión, es importante. Que ustedes digan, bueno, la ganancia que yo tuve por esta promoción es de tanto dinero mínimo, o sea, les tiene que quedar claridad una vez que acaba si les funcionó y si la van a repetir o no, ¿verdad? Entonces no hagamos las cosas por hacer y pensando de, bueno, yo espero que se me dupliquen los clientes y ya, y si no fue así, pues no la hago. Entonces, en realidad, todo tiene lecciones aprendidas y cosas que podemos replicar o no. Algo muy importante acá es, dentro de su parte de gerencia del negocio, es que aprendan a distinguir el tema entre la diferencia entre paciente y cliente. Muchas veces es la misma persona, depende de cuál sea su especialización. Sin embargo, a veces son distintos. Me explico. Si ustedes atienden niños, adolescentes o personas que son los que tienen el padecimiento, pero el pago lo hace alguien más, por decir, digamos, un dermatólogo que atiende pues adolescentes, etcétera. Entonces, la persona que tal vez toma la decisión de compra es el paciente, el adolescente, pero convence a la mamá para que lo lleve. Entonces la mamá al final del día, cuando verifica y ve, etcétera, entonces es la que paga. Entonces es muy importante que sepamos que es como el tipo de modelo de negocio que tiene, tal vez, para poner un ejemplo, los productos en un supermercado, digamos lácteos. Sí, yo le estoy hablando en mis comerciales a la gente porque es la gente que consume, pero mi cliente en realidad es el supermercado porque ahí los coloco. Entonces tenemos que aprender a ver esa diferencia. Yo le estoy hablando al adolescente, pero mi cliente al final del día es la mamá del adolescente. Es quien termina pagando. Sin embargo, quien convence a esa persona de la compra y quien de alguna manera puede terminar tomando la decisión es el paciente, el adolescente. Ahora, cuando son niños tal vez es menor porque en términos de salud tal vez ellos no están tan interesados en eso. Estoy poniendo el ejemplo de un dermatólogo con un adolescente porque es algo estético, porque es algo que ya en la adolescencia pues sí claramente es muy importante que tal vez vamos a atender. Pero en el caso de los niños es diferente porque sí, tal vez el cliente es la mamá, pero cuando se llega el niño y lo tratan bien y le parece divertido y le parece fabuloso, el niño sí va a querer volver y esa es la forma en la cual la mamá toma la decisión también, no solamente sabiendo que está en un ambiente seguro, que es calidad, etcétera, sino cuando ve que además el niño se siente feliz en ese lugar. Entonces eso también apoya y soporta esa decisión de compra que es tan importante. Ahora, volviendo a este tema acerca de los procedimientos, de las métricas que usted quiere revisar, de nuevo, es tiempo que el inicio va a tomar, que tiene que solicitarle a una persona que le soporte, que le envíe la información, y usted tiene que tener algún tiempo, aunque sea una vez al mes, que pueda tomar ese espacio para poder hacer este tipo de verificaciones. Si tiene un sistema de información, eso ayuda mucho a poder extraer reportes o información, o si lo tiene organizado en un Excel, que sea el Excel más ordenado del mundo, no importa. O sea,
puede ser una herramienta gratuita que tiene en sus manos y que pues ahora con computadora todos tenemos Office y lo podemos utilizar. Eso va a ayudar mucho a que si tiene la información estructurada, a la persona a cargo de montar la información o de enviársela no le va a tomar mucho tiempo y usted va a tomarle 5 minutos a evaluar cuál es la situación de su negocio, porque en un principio usted mismo va a ser su propio gerente. Después delegue y haga las tareas administrativas que son vitales para usted. Normalmente las que son vitales dentro de un negocio o para las personas que se encargan de un consultorio, un doctor, etcétera, es todo lo relacionado con el dinero. Entonces, hacer pagos, tomar decisiones de compra, la negociación con proveedores, todo lo que tenga que ver con dinero, posiblemente son tareas que usted va a querer, obviamente, tener en sus manos porque es su propio negocio, no se va a delegar así de sencillo, a no ser que tenga una persona de ultra confianza que lo pueda hacer, que no es el caso de la mayoría, pero tome eso para usted mismo. Y después tome en cuenta que si su negocio crece, si su clínica crece lo suficiente, etcétera, su consultorio puede contratar a otro doctor o a otra persona que funcione como un doctor que administre el consultorio y que usted le pueda delegar prácticamente todo para que usted se dedique 100% al corazón. Y 100% al corazón me refiero a eh, investigación y desarrollo, actualización, eh, poder desarrollar un grupo de doctores o especialistas que ya sea se dediquen a lo mismo o que complementen esa área que usted atiende con sus pacientes, etcétera. Si usted, obviamente aquí el tema del dinero no sería tan riesgoso de poder delegarlo, porque si en el escenario en donde creció su consultorio, su clínica, usted va a tener mecanismos de control, sistemas de información, cuentas bancarias especiales, todo organizado dentro de una figura jurídica, etcétera. Eso va a ir de la mano creciendo con su negocio de manera tal que va a ser para usted sencillo poder delegar tareas y poder tener control y además saber que no va a haber ningún problema con esas tareas vitales que está delegando. Porque en ese punto, lo más importante es que alguien haga crecer el negocio, que alguien funcione como líder, que tome el timón del barco y que lleve hacia el destino que quiere a ese consultorio, porque en el área de la salud, además, como está vinculada con tanto desarrollo, investigación, con tantos descubrimientos, es algo que les demanda a ustedes aprender y entender todo el tiempo las cosas nuevas que existen, saber cuáles son los adelantos que pueden implementar en su clínica, además el tema de su uso, su trato legal, etcétera, etcétera, les demanda mucho eso y no podemos dejar por ningún motivo que esa parte quede rezagada porque cuando eso suceda, eventualmente el consultorio va a dejar de existir. Entonces, muy importante que ustedes sepan que cuando esto crezca, van a tener que tener a una persona que se encargue de todas estas tareas también, incluso las delicadas, para que ustedes sirvan solamente de capitán del barco, que eso es muy importante y creo que es el sueño de muchas personas. Además, no solamente en negocios dedicados a la salud, sino en otro tipo de emprendimiento funciona la misma lógica. El tercer punto, y asociado al problema del papeleo, del trabajo manual, es que confía en la tecnología. Analice las tareas de mayor consumo de tiempo y automatice. Y además, analice también que sea una tarea de valor y adaptable a la tecnología. Existen aplicaciones gratis para manejo de citas, administración de clientes, ustedes pueden manejarlo. Cuando digo aplicaciones gratis, puede ser como el mismo Office, en Excel, que ustedes tengan como una manera para poder manejarlo en el caso que no puedan acceder a algún tipo de sistema de información. También hay sistemas para manejo de expedientes, planillas, finanzas, sus proveedores. Por otra parte, ustedes pueden solicitarles, por ejemplo, en el caso de la contabilidad, de redes sociales, etcétera, que parte de lo que ustedes buscan en ellos es que ellos también manejen un sistema de información, o sea, un sistema de información de contabilidad que va a hacer que ustedes reciban un reporte más estructurado, más resumido, más bonito, más flexible, y gracias a los cambios que han habido por facturación electrónica, por los cambios en los impuestos, etcétera, ahora es más fácil conseguir sistemas que den información automatizada sin que sea un costo adicional o un costo representativo, que venga ya como parte del costo de los servicios contables. Lo mismo si alguien nos maneja las redes sociales, o sea, que les envíen de alguna manera estructurada su bitácora. De nuevo, puede ser un Excel, pero que sí exista un punto de comunicación
comunicación que resuma y que ustedes puedan ver la información con claridad y que no represente mucho trabajo. Y además, si no puedo automatizar el 100%, que ustedes digan, bueno, sí, mi sueño obviamente es tener, no sé, contratar los servicios de SICU, por ejemplo, que se dedica a esto al 100%, sin embargo, en este momento no puedo. Entonces, analice qué es lo que demanda más tiempo, qué es a lo que usted tiene que dedicarse más, qué es esa carpintería en la que está su asistente, que usted desea, pues, eliminar o reducir, y puede para esos efectos contratar un sistema de información que le colabore con eso. O sea, puede ir por prioridades, no tiene que hacerlo todo al 100% de una vez, puede ir paso a paso, etcétera. O sea, según el ritmo de lo que usted quiera ir desarrollando. Nada más evalúe o tenga como prioridad lo que es crítico versus lo que le está demandando más tiempo. Eso es muy importante. ¿Ok? Ahora, para recapitular antes de esto, teníamos cuatro problemas básicos que queremos tratar, que se encuentran aquí, que es el manejo de procesos, el síndrome de burnout o quemarse por estrés, por dedicarse a tantas tareas específicas, el tema y estos dos que es el papeleo o el manejo de tareas manualmente que se pueden estructurar. Para este primero, que es de manejo de procesos, vimos en resumen que los tiene que categorizar, los puede analizar, hacer un resumen, un inventario de sus procesos, después asignar las tareas a la persona correcta y por último, saber cómo se puede hacer, o sea, hacer de nuevo, en lo que les decía, en el cuaderno, una lista de se hace así, paso por paso, y después distribuir un tiempo prudencial para poder hacerlo. Para el tema del síndrome del burnout, es un recordatorio de que ustedes son los gerentes de su propio negocio. Efectivamente, tienen en sus manos la atención al cliente o el corazón de su empresa, que es vital, pero además tienen que funcionar como gerentes. Un gerente delega, un gerente ve información resumida y detallada que le solicita a las personas que le colaboran, que extrae de un sistema de información, que haya alguna manera estructurada y sencilla de poder revisarlo. Eso es lo que debe hacer un gerente. Pero para poder revisarla antes, tiene que definir qué es vital y qué es crucial para su negocio para poder hacerlo de esa manera. Entonces, primero, haga una lista de métricas clave y verifíquelas al menos una vez al mes. Y segundo, delegue y haga tareas administrativas que son vitales para usted hasta cuando su negocio crezca y usted pueda contratar a alguien que la administre, que tenga sus sistemas de información alineados, que tenga estructura en sus cuentas bancarias, que tenga todos los mecanismos para poder verificar que todo esté sucediendo de manera correcta, porque el hecho de que usted delegue la administración no quiere decir que va a delegar el control. Usted siempre tiene que tener visibilidad de lo que está pasando dentro de su negocio porque es suyo, ¿verdad? Eso es muy importante. Y por último, para el tercer problema, o el tercero y cuarto problema, que es el papeleo del trabajo manual, es confiar en la tecnología, que verifique qué puede implementar, en qué ritmo, etcétera, y a qué forma con su presupuesto. ¿Okay? Ahora sí, muy importante, antes de acabar, sepa que no tiene que saberlo todo. Es imposible. Si puede, apóyese, aunque sea parcialmente, un especialista. Es muy importante. Con este tema, por ejemplo, y traigo mucho a colación el tema de recursos humanos, porque sé que es algo en lo que efectivamente lidian mucho y existen muchos problemas. Sepan que hay personas, por ejemplo, lo que les decía, que lo hacen como freelancers, como servicios profesionales, etcétera. Entonces, es muy importante que busquemos opciones para poder atenderlo parcialmente según nuestro presupuesto, etcétera. Pero sepa que usted no es dueño de toda la información y que no nació aprendido y que el tema de administrar un negocio no es algo que se aprende de la noche a la mañana y no es algo que ustedes aprendieron dentro de su desarrollo profesional. La mayoría son especialistas en su área y asumo que excelentes en lo que hacen. Sin embargo, eso no trae implícito saber manejar un negocio. Eso es algo que tienen que aprender a la brava, como les decía al principio.